Bienvenidos, este es un nuevo resumen semanal de Horizonte Financiero. Mi nombre es Alejandro Manotas y como siempre vamos a tratar de ver las distintas noticias y análisis técnico de lo que pasó en los índices de Estados Unidos y Argentina. Vamos a arrancar directamente por Estados Unidos, viendo las nóminas no agrícolas que se dieron a conocer el día 5 de agosto, viernes de la semana pasada, dando muy por encima de la previsión, 528K. Esto lo que nos muestra es que en el último mes, en julio, se crearon más del doble de lo que preveía el mercado en puestos de trabajo no agrícolas, por así decirlo, mostrando un fortalecimiento en la creación de empleo. Si vemos, el índice de desempleo también dio a la baja, o sea, está dando un 3,5 contra un 3,6 que venía dando ya los últimos meses. En el gráfico se ve este descenso en el desempleo en niveles prepandémicos. ¿Qué es lo importante de estos datos? ¿Sí? Nosotros ya sabemos que venimos con una inflación disparada, arriba del 9%, y la Fed está tratando, con la suba de tasas, bajar esta inflación. Y para bajar la inflación, lo que está intentando hacer es atacar el empleo, ¿sí? Generar una suba en esta tasa, ¿sí? Empiece a subir el desempleo para enfriar un poco la economía y así bajar la inflación, o sea, atacar lo que sería el consumo. ¿Por qué se hablaba, o lo podrían haber escuchado en muchos lugares, que si la tasa de desempleo sigue bajando es malo para lo que sería la bolsa de Estados Unidos? Porque lo que implicaría es que la Fed pueda ponerse más agresiva en la suba de tasas, o sea que para septiembre, cuando tengamos la nueva reunión de la Fed, nos diga que sea mayor al 0,75. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero remarcar? Primero, como importante es ver cómo nos va a dar la inflación ahora en el mes de agosto, especulando con que el crudo, el precio del petróleo, estuvo rompiendo la EMA de 200 a la baja, operando por debajo de los $90, viendo un gráfico que veníamos compartiendo en semanas anteriores con inclinación bajista, podría darse como positivo de que la inflación nos dé por debajo del mes anterior. De ser así, creo que las políticas de la Fed subiendo la tasa estarían dando resultados. Y no creo que en septiembre nos pongamos más agresivos, porque también hay un doble riesgo, ¿no? Si nos ponemos más agresivos, podemos tener el problema de que la economía sí se empiece a complicar más. Yo creo que si tenemos un desempleo estable, tenemos creación de empleo, también estuvimos viendo que los índices económicos sobre industria, compras manufactureras, vienen dando en piso y pegando la vuelta, estaría todo dado para que la Fed se mantenga en estos niveles de tasa, entre 0,75 y 0,50. De ponernos más agresivos también podría traer consecuencias en la economía a mediano plazo, que después va a haber que atacar eso. Entonces, mi mirada desde este punto de vista es que podríamos lograr un famoso aterrizaje suave y de acá tener una recuperación. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo y cómo vayan dando los indicadores. Pero yo creo que hay que tener una mirada neutral y no tan pesimista con el tema de la suba de tasas.
Después, si pasamos a ver lo que es índices, tenemos lo que es el Dow Jones. El Dow Jones tuvo una recuperación dentro de un canal bajista, como veníamos hablando. La zona a plantear, como para tener una confirmación de salida del piso, es saliendo obvio de la estructura de baja, 61.8 como resistencia y el 0.5, y acá empezar a especular si finalmente podemos ir a buscar nuevos máximos. Yo creo que el Dow Jones es el que viene más retrasado. No lo vamos a tocar en este video, pero para mencionarlo, por ejemplo, el sector bancario se dio cierto riesgo en una inversión de la curva de lo que es el bancario entre 3 meses y 10 años, que finalmente no se dio. Las industrias todavía están viendo el tema de los costos por inflación, a la guerra de por medio, hay un montón de factores que creo que desde una mirada a más largo plazo todavía están expectantes. Ahora, si pasamos a lo que es el índice Nasdaq tecnológico, vemos que está prácticamente yendo a buscar la resistencia del canal bajista. También el nivel a superar del 61.8 y 0.5 esta zona. RSI con momentum alcista. Tenemos una salida de una cuña bajista que nos marca como patrón de reversión, que es lo que venimos siguiendo semana a semana. Perdón. El S&P 500 también tenemos acá una salida con un canal alcista de corto plazo dentro de una estructura de baja. Volvemos a repetir, los niveles de resistencia a superar es el 61 y el 0.5 como para plantear una reversión confirmada. Tenemos la resistencia del canal de baja, la EMA de 200 donde se tomó una pausa por encima de la estructura de salida. RSI finalmente con momentum alcista, en pausa, no llega a niveles de sobreventa, mostrando también la pausa que venimos mencionando acá arriba. Ahora bien, para hablar un poco de análisis técnico duro, este es un gráfico del S&P 500 en una hora, que es el que venimos compartiendo en el grupo privado de Horizonte, como para tener una perspectiva de toda la salida y el movimiento. Podemos especular con un primer movimiento de onda 1 y una corrección en ABC de 2 y una salida de 3 al alza. Acá es donde empiezan a jugar las distintas variables. Yo lo que hago, para no ser tan técnicos y que todos lo entendamos, ¿no? Tomo este primer movimiento de suba y superó el 100% de extensión. Yo tenía marcado acá lo que es una zona especulativa de límite de onda 3 que no alcanzó, que era el 1.61.8. Pero desde las reglas técnicas ya tenemos una onda 3 más larga que la 1. ¿Sí? Entonces, la 3 la tenemos dentro de un canal de suba, con un primer movimiento, una baja en zigzag rápida, movimiento de 3 que supera lo que sería este primer movimiento, una 4 interna que no se mete dentro de la 1 y una 5 que llega prácticamente hasta el 1.41 de lo que sería todo este primer movimiento. Acá me da una especulación de onda 4 en pausa, que es lo que veníamos viendo en el gráfico diario. Vemos que no supera el 1.27 lo que sería la onda A, retrocede prácticamente al soporte del canal de salida y el día viernes vuelve a tener signos de recuperación. ¿Qué puede pasar acá? Yo creo que lo que hay que interpretar es este soporte, que no pierda este soporte, si no vamos a tener una onda 4 en plano irregular, que podría venir a buscar esta zona, ¿sí? Como zona límite, si esta es una 3 que finalizó, la zona límite la tenemos acá abajo, en el máximo de esta onda 1. Pero mientras tanto, tenemos una corrección continua, podríamos decir, podría salirse del canal
pero mientras no pierda estos mínimos, vamos a mantener la pausa. Habría que ver cómo abre la semana que viene, después de los datos de desempleo, ver qué es lo que ve el mercado, pero yo creo que la mirada de fondo por ahora es alcista. De cortísimo plazo, este soporte, en caso de romperlo, ver hasta dónde llega. Yo sigo especulando de que no vamos a tener una corrección muy profunda, por lo menos es lo que espero, y de acá sí ir a buscar distintos niveles de onda 5. Volviendo al diario, yo creo que los objetivos son esta zona. Ahora vamos a aprovechar para ver lo que es el índice de Brasil. El índice de Brasil, la última vez que lo vimos, si no me equivoco, hace 2 semanas, habíamos planteado la posibilidad de un piso con respecto a las distintas zonas del movimiento ABC y del movimiento ABC interno, que nos daban posible patrón de piso contra la resistencia del canal bajista. Vemos que se dio vuelta con un doble pisito, ¿sí?, ascendente, marca una suba, se vuelve a meter dentro de la PL que hacía de soporte post-COVID. Zona objetivo, resistencia del canal de baja con la EMA de 200. Por ahora también lo que es Brasil en dólares viene mostrando una zona de reversión. Vamos a pasar ahora a lo que es Argentina. Índice Merval en pesos. Tenemos una disparada al alza, un ajuste contra la ponderada de corto plazo, y por ahora lo que es en pesos pareciera mantener una continuación al alza. Argentina también tuvo muchas novedades, ¿no? La designación de Massa generó nuevas expectativas, mucho ruido, esperando cuáles van a ser las medidas. Dio una conferencia de prensa. Me parece que por más que las medidas pueden llegar a ser paulatinas, dio un par de señales, como por ejemplo con la quita de subsidios, el tema del ajuste, cumplir las metas del FMI a un 2,5 de déficit. Se rumorea también de que puede haber un plan de 1 a 2 años para sacar lo que es los diferentes dólares financieros y tener solamente una cotización. Yo creo que eso es para el mercado positivo, pero todavía estamos en veremos. Lo que sí podemos ver es que tuvimos una reacción que se anticipó a la designación, lo vemos acá en los ADRs. También veníamos planteando una especie de zona de objetivo por extensión de Fibonacci, de este movimiento ABC, que se da vuelta finalmente con un doble piso ascendente también, muy parecido a lo que hizo Brasil. Cruza la TL dinámica bajista contra el 61.8 como resistencia de todo este retroceso. Y lo vemos en semana como para tener otra perspectiva. Rebota prácticamente contra la TL bajista del COVID. Hizo una especie de bear trap, una trampa bajista, metiéndose debajo de la TL que viene del 2018. Vuelve a recuperar. La realidad es que lo podemos interpretar como que el mercado se da vuelta y apoya la decisión de Massa, ¿no?, como superministro. Pero hay que tomarlo con pinzas. Recupera, sí. Era fuerte lo que es la semana anterior, también. Lo importante, me parece, sigue siendo esta resistencia acá de $500 y la EMA de 200 acá arriba, como para hablar de un cambio de tendencia. Mientras tanto, lo que nos muestra en semana es que estamos en el piso y una zona de especulación con acumulación. Debajo de estos mínimos vamos a tener acá los $240 más o menos como soporte, y como reversión la señal sería operar arriba de los $500 y superar la EMA de 200 para así hablar de un impulso
alcista de mediano plazo. El dólar. También vimos el dólar con un rally que fue a buscar prácticamente los 340, 350 dólares y empezó a ajustar. Tenemos una zona de 280 dólares como piso, ¿sí? Y por niveles, en caso de ir un poquito más abajo, me parece que la zona de 260, 270 también sería una zona de pausa para ver qué es lo que hace finalmente el dólar. De acá para abajo vamos a tener o sea, de los 260 a 270 podríamos ir a buscar de vuelta la zona de 220, 200. No creo, por ahora las señales que está tranquilo el dólar, es bueno para la bolsa, es bueno para poder operar eh, acciones con ADR o los mismos las acciones de Estados Unidos que tienen CDR, eso es como para tenerlo en cuenta. Y tomar esta zona hasta los 260 como zona de compra, aprovechando si el mercado de Estados Unidos sigue subiendo. Y vamos a ver cómo se comportaron también los bonos para ver el apoyo a esta nueva designación de masa, qué es lo que nos muestra también el mercado a mediano plazo, ¿no? Tenemos una curva de bonos SER que se mantiene estable. Vemos los bonos cortos de la curva por inflación acá abajo. Se sigue viendo una zona de los bonos del 24, sí, para el próximo gobierno. Por encima de la curva, esto marca como que están baratos. ¿Por qué pasa esto? Porque todavía el mercado praisea cierto miedo de reestructuración de deuda en pesos para el gobierno que viene. Aunque Massa salió a aclarar de que no va a haber reestructuración, sí trató de lanzar nuevos bonos, nuevas licitaciones para patear deuda para adelante, pero siempre para el que los acepte. En la conferencia había hablado de que ya tenía un 60% de aceptación, vamos a ir viendo eso, pero más o menos la curva en pesos lo que está viendo es eso. En dólares vimos un upside el día de la designación, logró salir de ese piso en los bonos cortos de la curva que habían marcado 17 dólares y los 2-3 siguientes días posteriores ajustaron un poco. Todavía la curva se mantiene invertida, ¿sí? Como vemos acá. Bonos cortos rindiendo muchísimo más de los bonos largos. Esto es lo que nos viene mostrando que todavía el mercado sigue esperando una confianza y certificación de lo que se va a hacer para adelante. La idea de esto es tener un panorama, ¿no?, de lo que nos está mostrando el mercado de renta fija con respecto a lo que va a pasar más adelante. Lo que sí veo es que todo el mercado está prediciendo una mirada al 2023, como venimos calculando. ¿Qué más puedo agregar de Argentina? Me pareció que el día viernes, al final de la rueda, se dio una suba interesante en ADRs y también en pesos en lo que es sector energético. Tecno 4 marcando un nuevo máximo, tocando prácticamente los 130 pesos. Francener también, lo mismo, todo lo que es energético. Y podría ser que tengamos un priceo de que se venga una quita de lo que es de los subsidios. Se habló de los famosos 400 watts como límite para el tema del subsidio de la parte de la población que lo necesite. Son cosas que creo que el mercado necesita y el fondo también viene planteando. Más o menos fue el resumen semanal. Siempre recordarle que son análisis con criterio propio. Lo que tratamos acá es mostrar la evolución de los mercados tratando de buscar pisos. Ya saben, yo tengo una mirada alcista para lo que es Estados Unidos. Creo que hay resistencias a superar.
pero en cada ajuste lo veo como oportunidad de compra, siempre viendo esos límites que venimos marcando, pese a que son especulativos y muchas veces pueden hacer que te replanteen el análisis, pero para ir acompañando, creo que sirve. Nos estamos viendo la próxima y como siempre dejamos abajo lo que son los links para los grupos de Telegram, Facebook e Instagram y nos vemos la semana que viene.